La chata muchica. Parece que estaba entrando. Cagma, Ríos, Perciabel. Charles Mestas, Gianfranco. Charles Mestas, Gianfranco Tommy. Ticona Pilco, Cristian Ronald. Larico Pachari, Eddie. Tumi Yaguno, Brandon. Bien, son los compañeros que no nos están acompañando esta tarde. Ingeniero, hace Sí. rato está intentando hablarle y se me está cortando la señal. Le he salido y he vuelto a entrar. Ya, sí, pues yo estaba viéndote, ya. Listo, Karen, no hay problema. Sí, ingeniero, gracias. Bien, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Viendo los apuntes, estamos ya en la página 16. Humedad del suelo. Entonces, es fundamental que tengamos muy en cuenta este problema que nos origina la humedad. Entonces, tenemos que tiene como origen cualquiera de las tres acciones. Acción de la gravedad, acción capilar y como tercero tenemos la acción higroscópica. John Marvin Quispe-Tisnao, ¿has levantado la mano? ¿O se te ha marcado nomás? Se ha marcado nomás, ¿no? Ya. Entonces, primero tenemos la acción de la gravedad. El agua que corre por gravedad se encuentra libre y se mueve por la acción de la fuerza de gravedad. Es la única que puede extraerse por drenaje. Se filtra al suelo por los poros, grietas o agujeros. Las gravas y las arenas sobre suelos impermeables ofrecen excelentes canales subterráneos siempre y cuando exista una pendiente adecuada. Entonces me parece que para todos está claro cuál es la acción de la gravedad de las aguas cuando se filtran a los suelos, ¿no? Tenemos en segundo lugar la acción capilar. Esto es muy importante. La acción capilar es muy importante que nosotros la conozcamos porque a menudo la ignoramos o nos olvidamos de esta acción. Fundamentalmente, cuando nosotros vamos a construir pavimentos, ustedes saben que existen tres tipos de pavimentos, ¿no es cierto? Los pavimentos rígidos,
los pavimentos flexibles y los pavimentos articulados, ¿no? Los pavimentos rígidos, ya saben, están hechos con losas de concreto masivo, no son concreto armado, porque no llevan acero, ¿no es cierto? Son concreto masivo. Entonces, ¿por qué no llevan acero? Porque no van a estar sometidos a esfuerzos de flexión, solamente van a estar sometidos a esfuerzos de compresión. Entonces tenemos los pavimentos rígidos. Los pavimentos flexibles son los que construimos con una subbase, una base y encima una carpeta asfáltica que la vamos a construir en base a un asfalto, ¿no? En nuestro medio, hasta hace algunos años, se utilizaba el RC 250, ¿no? Pero ahora ya usamos el PEN 100-120. Entonces, el asfalto que utilizamos ahora para las carpetas asfálticas, para la fabricación de las carpetas asfálticas, es el PEN 100-110, ¿no? Y tenemos los pavimentos articulados, que también les conocemos como los adoquinados, ¿no? En nuestra ciudad creo que no hay ninguna vía adoquinada, pero en Arequipa, en Cusco, sí hay muchas avenidas con este tipo de pavimentos. Entonces, cuando nosotros vamos a construir fundamentalmente los dos primeros, tenemos que construir, si es un pavimento rígido, una base, si es un pavimento flexible, una subbase y una base, con material que lo vamos a densificar. ¿Cómo vamos a densificar ese material y cómo vamos a subir su peso específico o su peso específico seco, ¿no es cierto?, de ese material? Lo vamos a compactar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la compactación? Es la densificación del material, ¿no? Aumentando su peso específico seco. Entonces, para obtener un peso específico seco que pueda, o lo que le conocemos normalmente como la densidad seca, para obtener esa densidad seca máxima del suelo compactado, para que pueda soportar eficientemente las cargas, vamos a compactarlo, pero con un contenido de humedad óptimo. O sea que al material le damos un contenido de humedad óptimo y luego lo compactamos. Y ustedes me dirán, ¿y cómo sabemos cuál es el contenido de humedad óptimo para poder compactar y obtener la densidad seca máxima? Haciendo un ensayo de Proctor, ¿no es cierto? Cuando son vías hacemos Proctor modificado, ¿no? Entonces, hacemos un ensayo de Proctor modificado, hacemos nuestra curva de compactación y con esa curva de compactación calculamos cuál es el contenido de humedad óptimo para la densidad seca máxima. Y con ese contenido de humedad en obra le damos ese contenido de humedad al material y lo compactamos, ¿no es cierto? Entonces, como vemos, en el tipo de obras de vías, de pavimentos, pistas de aterrizaje, fundamentalmente tenemos un contenido de humedad óptimo, o sea que nuestra humedad tiene que ser
la humedad óptima que hemos calculado en lo que es nuestro ensayo de Proctor, ¿no es cierto? Y si variamos esa densidad, esa humedad óptima, entonces automáticamente va a variar la densidad seca máxima y va a disminuir la resistencia. Entonces, y si se va a aplicar la carga, entonces va a fallar el pavimento. Por eso es que se producen una serie de fallas superficiales y fallas estructurales en los pavimentos flexibles, fundamentalmente, porque falla esto. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar mucho, mucho de que ese contenido de humedad que tiene nuestra base y nuestra subbase no varíe, ¿no es cierto? Y por eso es que vamos a proteger nuestra base y nuestra subbase haciendo un imprimado con un asfalto líquido, el MC50 o el RC250, y lo imprimamos, o sea, como que le pintáramos toda la base, todo el material. Ese imprimado va a tener dos funciones. Uno, como que protege, como impermeabilizar ese material para que no entre el agua por gravedad, o sea, el agua de la lluvia que no entre, ¿no? Y dos, para que haya una buena adherencia con la carpeta asfáltica. Y también tenemos que hacer las obras de drenaje adecuadas, las cunetas, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma, protegemos de que la humedad no se varíe y por tanto no vaya a colapsar nuestra vía. Pero ustedes saben que normalmente la vida útil de un pavimento flexible es de 15 a 20 años. O sea que con el debido mantenimiento, esas vías debieran durar de 15 a 20 años. Pero vemos que en nuestro medio, fundamentalmente en Juliaca, ninguna vía de pavimento flexible cumple con ese periodo de vida útil, ¿verdad? ¿Cuántas veces vemos de que no duran ni siquiera 3 ni 5 años? Se deteriora fácilmente las vías. Y es que tenemos en Juliaca no solamente el problema de las aguas de lluvias o aguas superficiales que van a alterar el contenido de humedad y destrozar ese pavimento flexible, sino que tenemos el problema de la capilaridad. Por eso, si no trabajamos cuidando este problema de la capilaridad, nunca vas a poder hacerse un pavimento flexible en Juliaca que dure por lo menos 10 años. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros en Juliaca tenemos el problema del nivel freático errático. O sea, que el nivel freático sube en las épocas de lluvias o avenidas y baja en el periodo de
estiaje. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es la capilaridad? Muchos ingenieros no saben y solamente protegen de las aguas de gravedad sus pavimentos, o sea, de que no entre el agua por la superficie, ¿no es cierto? Pero el agua, muchachos, también puede ascender de abajo hacia arriba, o sea, del nivel freático, sube hacia la superficie. Entonces, ese es el problema y es de capilaridad. Entonces, esas son las aguas capilares. Entonces, imaginan de que ustedes protegen todo por encima y por debajo el agua sube y llega a vuestra base, altera el contenido de humedad y automáticamente baja la densidad seca máxima del suelo y ya no tiene capacidad de soportar la carga del vehículo que se está aplicando y se raja. Y por esa rajadura entra lluvia y adiós pavimento. Entonces, mucho cuidado con el problema o con las aguas capilares y el problema de capilaridad. Entonces, como está en los apuntes, la acción capilar es originada por el agua capilar, que es aquella que se adhiere por tensión superficial a las partículas del suelo. Llega al suelo por el paso de agua libre o por atracción capilar desde un estrato mojado a otro seco. La gravedad no tiene ninguna influencia. Por tanto, este agua, miren muchachos, puede moverse en cualquier dirección. O sea, sube para arriba, se mueve a los costados, no tiene problema. No puede extraerse por medio de drenaje. Solo puede controlarse bajando el nivel freático. Se produce en suelos con partículas finas. El problema se da en estos suelos con las heladas. Miren, en una arena mediana, con partículas de 0,3 de milímetro, el agua sube 45 centímetros sobre el nivel freático. En un limo, la elevación puede alcanzar hasta 2,70 metros, siendo mayor estas alturas en las arcillas. Entonces, por eso es que no funcionan y nunca van a funcionar los pavimentos flexibles en Juliaca, porque nosotros preparamos todo bestial, todo bien, ponemos la carpeta asfáltica y luego el agua capilar por abajo sube. Entonces nos desestabiliza todo y falla el pavimento flexible. ¿Qué hay que hacer? Hay que hallar del nivel freático, por lo menos poner, si estamos viendo que en las arenas va a subir 45 centímetros, entonces si nosotros tenemos limos abajo, como que la gran mayoría de suelos
en Juliaca son limos arcillosos. Entonces, hay que poner en la base abajo, por lo menos enrocados. En el enrocado, la capilaridad no va a subir, el agua capilar en el enrocado sube a las justas unos 10 a 15 centímetros. Entonces, le ponemos primero enrocados y luego del enrocado una grava y encima ya recién construimos nuestra base. Entonces no vamos a tener problemas. El agua ya no va a poder subir, pero si ustedes se olvidan de eso y no le ponen esto como lo hacen, porque en la mayoría de obras no ponen eso, no ponen enrocados porque es caro, ¿no? Cambiar todos los enrocados, toda la base, y simplemente le ponen una grava o le ponen una arena. ¿Y qué es lo que pasa? De que el agua capilar por abajo sube, asciende y malogra todo el pavimento. Entonces, está claro esto de las aguas capilares. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Entonces, no se olviden de que no solamente hay que proteger en una obra de pavimento, no solamente hay que proteger la absorción de las aguas superficiales, que no entre al pavimento, sino que también hay que cuidar que las aguas que están discurriendo por debajo del nivel freático no puedan ascender. Entonces, ¿cómo es que van a ascender? Muchos le dirán, si solamente por gravedad todo va hacia abajo, ¿no? No, es que hay un fenómeno, le explicarán, de capilaridad que consiste en que el agua, por la tensión superficial que existe entre las partículas del suelo, puede ascender hacia arriba. Entonces, se altera todo el contenido de humedad y vamos a tener problemas. Entonces, que quede claro esta tarde el concepto de capilaridad para que después ustedes no tengan problemas al hacer este tipo de obras. Bien, pasamos, si no hay ninguna pregunta, a la página 17, diseño de subdrenes. Y tenemos el concepto de escurrimiento subterráneo. La cantidad de escurrimiento subterráneo es generalmente igual a la cantidad que se aplica a la superficie menos la que se pierde por evaporación, la que corre antes de filtrarse y la usada por las plantas y las corrientes subterráneas. Estas dependen de la permeabilidad del suelo, de la pendiente de los estratos y del tamaño de la cuenca. El escurrimiento subterráneo ha sido determinado experimentalmente como equivalente a cierta profundidad uniforme de una capa de agua que debe drenarse en un periodo de 24 horas. Experimentos efectuados en Estados Unidos, en Iowa, indican que 8 a 10 milímetros de agua en 24 horas es un escurrimiento aceptable para el promedio de suelos.
pudiendo aumentarse hasta 20 a 25 milímetros en regiones lluviosas. El escurrimiento puede calcularse y nos dan la fórmula para calcular el escurrimiento en base al área que se pretende drenar en hectáreas y Z, que es un factor de escurrimiento subterráneo que está dado en metros cúbicos sobre segundo por hectárea. Y tenemos ahí en la página 17 la tabla con las alturas de agua y el factor de escurrimiento Z, ¿no es cierto? Luego tenemos lo que es los subdrenes, ¿no? Entonces, ¿qué es un subdren? Son obras hidráulicas conocidas también como drenaje subterráneo, que tiene por objeto controlar el agua del terreno, o sea, hacer que el nivel freático descienda, o sea, son aguas que discurren por el subsuelo y que tenemos que evitar que pase por debajo de nuestra obra, ¿no es cierto? Debajo de la pista de aterrizaje, debajo de la carretera. Entonces, hacemos un subdren que va a controlar el agua del terreno y lo vamos a captar y lo vamos a evacuar hasta una alcantarilla y evitamos de esa manera el problema de capilaridad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las características de un subdren? Una zanja llena con material permeable de grano fino bien graduado, a la que denominamos filtro. Ahí tienen el esquema en la página 18. Un tubo cribado. ¿Por qué decimos que el tubo es cribado? Porque tiene perforaciones, ¿no? El tubo debe tener como mínimo, por cada metro lineal, 52 perforaciones de 9.5 milímetros de diámetro cada uno. Entonces, y el diámetro mínimo de estas tuberías cribadas debe de ser de 6 pulgadas. Entonces, un tubo para dejar infiltrar el agua y darle salida rápida. El tubo debe ser cribado, y hemos dicho, con un mínimo de 52 perforaciones de 9.5 milímetros de diámetro por metro lineal. Esto es para todos los diámetros de tubería. Y hemos dicho que el diámetro mínimo es de 6 pulgadas. Entonces, de acuerdo al esquema que tenemos ahí, vemos cómo se debe de colocar la tubería cribada en la zona del filtro, debajo del nivel freático, ¿no es cierto? De tal forma que todo el agua ya no pase al otro lado, sino tenga que ser captada por la tubería y ser evacuada, y de esta forma vamos a proteger nuestra vía. El material, los filtros, nos dice en la página 19, la sedimentación y obstrucción siguiente es una de las causas principales
del fracaso de los subdrenes. El material graduado equivalente a la arena para concreto según la norma ASHO es el más adecuado. Este material da mejor estabilidad a la pared lateral de la zanja y por tanto reduce la sedimentación. Y tenemos ahí las especificaciones granulométricas en base a los tamices estándar de la ASTM, el tamiz de 10 milímetros, el número 4, el número 16 y el número 20, y la granulometría que debe de tener con estos tamices para poder hacer el material de filtro que se va a utilizar en el subdren. Esto de acuerdo a las especificaciones ASHO, la M651, referida a los límites de gradación de las arenas para concreto. Luego tenemos también el material de sellado. El empleo de una capa superficial sellante evita la infiltración de agua superficial que puede arrastrar limos y obstruir el relleno. El material empleado para obtener... A ver, perdón, un minutito. Bien, entonces, como les decía, que tenemos que hacer un sellado del subdren para evitar de que el agua superficial pueda entrar al dren, porque el subdren está diseñado para captar las aguas subterráneas, no las aguas superficiales, ¿no? Entonces, podemos utilizar, si es una obra muy importante, tendremos que hacer el sellado con asfalto, ¿no? Un asfalto líquido, el M50 o el RC50, ¿no? Pero si la obra no es muy importante, lo podemos sellar simplemente con arcilla, ¿no? Entonces, de esta forma, mezclamos arcilla con un poco de asfalto y se puede poner. Entonces, luego tenemos en la página 19 el subdrenaje de caminos, ¿no? ¿Cómo debemos de hacer el subdrenaje de los caminos? Como les digo, fundamentalmente estamos hablando
de la captación de las aguas subterráneas, porque las aguas superficiales en los caminos ustedes las van a tener que hacer en base a las cunetas, ¿no? Tenemos las cunetas de borde, tenemos las cunetas de coronación para poderlas construir y evitar el agua superficial. Pero cuando tenemos agua subterránea, tenemos que hacer los subdrenes. Y de igual manera, se tiene que hacer el subdrenaje de ferrocarriles y en las calles, ¿no? Y ahí tenemos cómo se debe diseñar. Luego, en la página 21, tenemos lo que es para que ustedes tengan conocimiento. Se les ha proporcionado una tabla de cargas capilares, o sea, cuánto puede subir un suelo, ¿no? Cuánto es el ascenso de un suelo, ¿no? La altura de ascenso capilar y la altura de saturación capilar. Entonces, como vemos en la tabla de la página 21, en las gravas gruesas sube 5.4 centímetros. En las gravas arenosas, 28 centímetros. En las gravas finas, 19.5 centímetros. En las gravas limosas, 106 centímetros, o sea, 1 metro con 6 centímetros, ¿no? En la arena gruesa, 82 centímetros. En la arena media, 239 centímetros, o sea, 2 metros, como vemos, ¿no? En la arena fina, 165 centímetros, o sea, 1.65 centímetros. Y en los limos sube 3.59 metros, o sea, 359 centímetros. Como ven, son alturas considerables. La fuente de esta tabla se ha sacado del libro de mecánica de suelos de LAMP, ediciones Limusa, que tiene esta tabla, la han hecho los científicos Land y Warburg. De igual manera, en la página 22 les hacemos llegar las características de permeabilidad y drenaje de los materiales para obtener una idea de los coeficientes de permeabilidad y de las características de drenaje. Esta tabla ha sido extraída del manual del ingeniero que tiene como autor al científico Merritt. Entonces, ahí vemos los valores del coeficiente de permeabilidad, que ya sabemos que es el coeficiente de permeabilidad, que es, como lo tienen en la teoría, viene a ser la velocidad de infiltración del agua en un suelo, ¿no es cierto? Entonces tenemos las gravas, las arenas, las arcillas arenosas, las arcillas limosas y las arcillas coloidales. Luego tenemos los materiales, las características de los materiales de filtro para los subdrenes, para que ustedes mismos puedan hacer sus filtros en obra en base a la granulometría. Entonces, ya les había dado unas tablas, ahora tenemos otras para lo que son carreteras y para lo que son aeropistas. Entonces, como en base
a los tamices y el porcentaje que pasa en peso, pueden ustedes hacer tranquilamente sus filtros para subdrenes cuando estén construyendo carreteras o cuando estén construyendo aeropistas. La fuente de esta tabla es la Secretaría de Obras Públicas de México, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta hasta este punto? Bien, si no hubiera ninguna pregunta, vamos a hacer unos ejercicios para el cálculo del coeficiente de permeabilidad utilizando un permeámetro de carga constante y un permeámetro de carga variable. Entonces, vamos a resolver estos ejercicios para el cálculo del coeficiente de permeabilidad de un suelo. Entonces, les voy a rogar unos minutos que voy a ubicar la cámara frente a la pizarra. Bien, el enunciado del primer ejercicio de la página 24 de los apuntes dice: una arena suelta uniforme de granos redondeados tiene un diámetro efectivo del 10% igual a 0,03 de milímetro. Estime su coeficiente de permeabilidad. Entonces,
entonces lo que tenemos que hacer es aplicar simplemente la fórmula. Sabemos que C es una constante igual a 100 sobre centímetros segundos. Y tendremos que tranquilamente nuestro coeficiente de permeabilidad es igual a 0.09 centímetros por segundo, ¿no? Bien, vemos un segundo ejercicio. Dice, se ha efectuado... Ingeniero, disculpe. Sí, Ingeniero, dime. disculpe, en la fórmula que usó, la C, ¿de dónde lo sacó? Es una constante, ¿no? C es constante para todos los casos, igual a 100 sobre centímetro por segundo. La constante también de Skepton lo conocen, ¿no? Bien. Vemos un segundo ejercicio. Dice, se ha efectuado una prueba de permeabilidad con un permeámetro de carga constante. Se utiliza una muestra de 10 centímetros de longitud y un diámetro de 6 centímetros. Se ha establecido un flujo bajo una carga hidráulica de 60 centímetros, recolectándose una descarga de 140 centímetros cúbicos en 35 segundos. Calcule el coeficiente de permeabilidad. Entonces, tenemos una muestra de 10 centímetros de un diámetro de 6 centímetros una carga hidráulica de 60 centímetros recolectándose una descarga de 140 centímetros cúbicos en
35 segundos, ¿verdad? Nos piden que calculemos el coeficiente de permeabilidad. Entonces, tenemos la fórmula que el coeficiente de permeabilidad va a ser igual a la descarga por la longitud de la muestra entre el área por el tiempo por la carga hidráulica, ¿no? Entonces tendremos que nuestro coeficiente de permeabilidad va a ser igual a 0.024 centímetros por segundo. En los ensayos de permeabilidad, todo se tiene, todos los datos en el ensayo, ¿no? Básicamente es la aplicación de la fórmula, ¿no? Todos los datos se obtienen del ensayo y es simplemente la aplicación de la fórmula. ¿Alguna pregunta? ¿Mm? Bien, otro. Ningún ingeniero. Bien, gracias. Otro ejercicio. Calcule el coeficiente de permeabilidad de una muestra de una longitud de 14 centímetros y un diámetro de 7 centímetros. Si se utilizó un permeámetro de carga variable, el cual tiene un tubo de descarga de un diámetro de 3 milímetros. El ensayo se efectúa durante 8 minutos, observándose que la carga hidráulica disminuyó de 110 a 60 centímetros. Entonces, tenemos
La muestra tiene una longitud de 14 centímetros, diámetro de 7 centímetros. El diámetro del tubo de descarga es de 3 milímetros. El ensayo es efectuado en 8 minutos, observándose que la carga hidráulica disminuyó de 110 centímetros a 60 centímetros. ¿No? Entonces, tenemos nuestra fórmula. Entonces tendríamos que el coeficiente de permeabilidad es 3.21 por 10 a la menos 5.
Bien, ¿alguna pregunta? No hay ninguna pregunta. Ningún ingeniero, todo está claro. Ya, gracias. Bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a dar por terminada la clase el día de hoy. Les agradezco a ustedes vuestra compañía esta tarde. Los invito a que el próximo martes 26 nos volvamos a reunir. Ya con esto habríamos terminado la segunda unidad, ¿no? Para poder entrar ya a la tercera unidad. Ojalá que estén al día sus cuadernos, haciendo ya la tercera unidad. Ya vamos a tener material para poder dar la primera evaluación. Ingeniero, buenas tardes. Disculpe, ingresé tarde a la sala. Encantado. No sé si podría valerme mi asistencia. Claro. ¿Cómo te apellidas? Charles, ingeniero. ¿Qué? Charles Mesta Gianfranco. El famoso Charles. ¿Dónde está? Ya, Gianfranco. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero, buenas noches. Yo también. Claro.